Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio de la mano de Teresa de Jesús, leyendo las obras de la Santa, acercándonos más a esta gran mujer, a esta maestra de oración y de espirituales. Hemos tenido la oportunidad a lo largo de este espacio de leer el libro de la vida, ¿sí? Hacer una lectura de algunos pasajes, algunos numerales que describen muy bien el talante espiritual de esta mujer, de esta carmelita, de esta santa doctora de la Iglesia. Y han sido algunos pasajes sobre todo en clave de la vida espiritual, ¿sí? Lo que hemos leído, lo que he podido compartir con ustedes. Recuerden que la invitación que siempre les hago es acercarse a las obras de Santa Teresa de Jesús. Qué bueno que puedan conocer a esta gran mujer, les hará mucho provecho en su vida espiritual. La lectura espiritual es fundamental, sobre todo aprender de los maestros que muchas veces, por un lado, describen muy bien lo que estamos viviendo nosotros, incluso a nivel de oración o de vida espiritual. Por otro lado también porque nos van trazando un camino, nos van enseñando muchas cosas. Entonces, qué bueno que ustedes, sea Santa Teresa, sea otro maestro espiritual, pues evidentemente les recomiendo a esta gran mujer, pero que tengamos esa lectura espiritual como un hábito de vida, un librito en la mesa de noche, ¿sí? Un libro que me acompañe en las mañanas, en los momentos en los que de pronto, mientras espero para que me atiendan en un consultorio o mientras hago una fila, qué sé yo. Qué bueno que aprovechemos el tiempo y tomemos ese bello hábito de la lectura espiritual, eso ayuda mucho. Y tenemos grandes maestros, eso sí, rodéense de buenos libros, eso es muy importante porque también hay que decirlo, no todos los libros o los autores son recomendados. Cuando nosotros leemos los doctores de la Iglesia, ahí ya de entrada tenemos una gran certeza de que es doctrina segura. Y nosotros los carmelitas tenemos a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresita del Niño Jesús. Así que todas sus obras son muy recomendadas. Yo los invito a que hoy entonces en este texto leamos algo de pronto no tan doctrinal, pero sí más desde la experiencia que tuvo Santa Teresa como fundadora y para que veamos el talante de esta mujer, porque en los últimos capítulos del libro de la vida, recuerden que el libro de la vida tiene 40 capítulos, ya Teresa se enfoca mucho en la fundación de su primer Carmelo, que es el Carmelo de San José, y empieza a describir lo que vivió allí, también pues, a nivel espiritual, lo que vive con las monjas, con estas primeras carmelitas que deciden también ser parte de este gran proyecto fundacional. Y ahí es donde quiero entonces que leamos como dato cómo era tan especial esta vida de estas mujeres y algo también que nos puede dejar para nosotros esta experiencia. Está en el capítulo 36 del libro de la vida, en el numeral 25 y 26, es lo que les quiero compartir hoy. Vida 36, 25, 26. Ya terminando el numeral 25, dice Santa Teresa, así tienen tanta cuenta con proveernos de limosna que sin haber demanda ni pedir a nadie, los despierta el Señor para que nos la envíen. Hablan de todos los benefactores que las veían a ellas haciendo un bien allí en su monasterio y que ya empezaba el Señor a socorrer también en su providencia, porque recuerden, la providencia de Dios nunca desampara por dificultades que estemos atravesando. Y en este caso, dice Santa Teresa, él ponía en el corazón de estas personas que nos ayudaran con donaciones y nunca nada les faltó. Comida, que era pues obviamente lo más importante también en ese momento, siempre tenían quien les ayudaba, por gracia de Dios. Y pasamos sin que nos falte lo necesario, y espero en el Señor será así siempre. Que como son pocas las monjas que ella tenía en su monasterio, si hacen lo que deben como su majestad ahora les da gracia para hacerlo, segura estoy que no les faltará ni habrá menester ser cansosas, ¿cierto? Ni importunar a nadie, que el Señor se tendrá cuidado como hasta aquí. No tendrá necesario de ir incluso a pedir si hacen bien las cosas. Pues con trabajar, con orar, con dar testimonio, el Señor nunca desampara. Numeral 26. Que es para mí grandísimo consuelo de verme aquí tan metida con almas tan desasidas, con almas tan desapegadas de las cosas.
Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. La soledad es su consuelo y pensar de ver a nadie que no sea para ayudarlas a encender más el amor de su esposo les es trabajo, aunque sean muy deudos, aunque sean muy familiares suyos. Y así no viene nadie a esta casa, sino quien trata de esto, porque ni las contenta ni los contenta. No es su lenguaje otro, sino hablar de Dios, y así no entienden ni las entiende, sino quien habla el mismo lenguaje. Nos está contando Santa Teresa una realidad que estaban viviendo allí sus monjas, que me parece bellísimo compartir con ustedes, de estas primeras carmelitas descalzas. Almas muy desasidas. Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. Entonces, ¿cómo le puedo servir más? ¿Cómo puedo ayudar más a mi hermana y a los demás? Eso es lo que ellas buscaban. La soledad es su consuelo. El consuelo es estar en soledad. Bellísimo eso también. Y pensar de ver a nadie que no sea para ayudarlas a encender el amor de Dios o de su esposo, les es muy trabajoso. Entonces toda persona que les pueda distraer de todo ese amor hacia el esposo, que no les aporte a ello, qué trabajo, cuánto nos cuesta hablar con estas personas que no hablan de Dios, ¿cierto? Pues como por entenderlo allí. Y así no viene nadie a esta casa si no trata o si no busca pues como glorificar a Dios. Obviamente todo eso habrá que saberlo entender, porque entonces no es que todo el tiempo ande rezando como nosotros confundimos. ¿Qué persona tan rezandera? No se trata de eso. ¿Qué persona que habla de Dios con su vida? De eso se trata. Y lo que se busca es rodearse de esas personas que traten de Dios con la vida. No es su lenguaje otro, sino hablar de Dios, y así no entienden ni las entiende, sino quien habla del mismo Dios, ¿cierto? Entonces qué bonito que a partir de esta experiencia de estas mujeres, nosotros también aprendamos a vivir desasidos de tantas cosas en las que a veces vivimos apegados, que vivimos aferrados, que no soltamos y que por eso no somos felices. Qué bueno que pensemos cómo servir más a Dios todo el tiempo, que disfrutemos mucho la soledad, o sea, no alejarnos, apartarnos de la gente, no, sino que cuando estemos solos lo disfrutemos y gocemos el estar con el amado. Buscar siempre esas personas que nos ayuden a encender el amor a nuestro esposo, a Dios, ¿sí? Y que nuestro lenguaje sea un hablar de Dios, hablar de esperanza, hablar de amor, hablar de alegría. Y termino entonces con esa bella expresión ya del último numeral 29 de este capítulo 35. Esto es siempre lo que han de pretender, y solas con Él solo, estar solas con Él solo. Busquen esa soledad, estén a solas con Él solo, que es el amado. Que Santa Teresa también nos ayude entonces a tener esa sensibilidad espiritual, ese amor por Dios, ese servicio por nuestros hermanos, disfrutar la soledad, esa intimidad con nuestro amado, estar solas o solos con Él solo, y sobre todo también que nuestro trato siempre sea un trato divino hacia los demás. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Recuerden, amigos, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.